Hola chicos, bienvenidos nuevamente un día más en donde nos vamos a juntar, aunque sea virtualmente, donde sea que estés escuchando este dispositivo, a aprender un poco más de la palabra del Señor, lo que Él nos quiere enseñar a través de la historia de David y de Saúl. Recuerden que esto es ADAC, somos un grupo de adolescentes hacia Cristo y el único propósito que tenemos para hacer todo esto, las grabaciones, las reuniones de los sábados y de los domingos que tenemos vía Zoom y transmisión en Facebook y las reuniones de oración, es que cada vez más adolescentes y más personas puedan llegar a conocer de Jesús y someter sus vidas a Él y que puedan ver y comprobar lo maravilloso que de verdad es una vida en Cristo, lo abundante que es, la satisfacción que se obtiene y que el mundo, por más que nos quiera ofrecer tantas cosas como amor, dinero, popularidad, éxito, ni con todo eso junto se le compara a la vida plena que podemos encontrar en Jesús, por más que ésta se vea llena de quizás problemas, escasez económica o incluso rechazo social. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestra lectura del capítulo 24. Bueno, como hemos estado viendo en los capítulos anteriores, Saúl ha estado persiguiendo a David, ¿no? En el capítulo 23 casi lo encuentra. David está en una ciudad que se llama Keila. Él ha rescatado esta ciudad. Sin embargo, cuando Saúl se entera que David y sus hombres están ahí, los hombres de la ciudad de Keila lo traicionan y venden su ubicación a Saúl. Y Saúl está a punto de atraparlo y sin embargo, a último momento, cuando estaban ya muy cerca, el Señor es quien libera a David de Saúl, haciendo que llamen a Saúl a luchar contra los filisteos que estaban atacando la ciudad de Israel. Y es en este un poco panorama donde nos encontramos en el capítulo 24, donde Saúl, luego de haber peleado contra los filisteos, vuelve nuevamente a comenzar a buscar a David. Ahora, en este capítulo pasa que Saúl en un momento tiene que retirarse a una cueva a hacer sus necesidades. Entonces se aleja de sus hombres y se mete a esta cueva y está en esta posición tan vulnerable sin saber que David y el resto de sus hombres estaban escondidos ahí mismo. Y es en este momento que David recibe un consejo de uno de sus hombres que aparentemente es bueno. En el versículo 4 vemos que dice: Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder, para que hagas con él lo que desees. Aquí nos detenemos un momento a analizar el consejo que David recibe. El consejo básicamente consiste en que David aproveche la situación, que más bien Dios mismo es quien le está entregando a Saúl en bandeja de plata a David para que él lo mate y haga con él lo que él desee. Y por un momento parece que David va a caer y va a seguir este consejo. Sin embargo, algo lo hace dudar. Vemos que David recuerda una verdad. En el versículo 5 leemos: Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y le dijo a sus hombres: Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. ¿Cuál es la verdad que David recuerda? David recuerda que él no puede atacar de esta manera a Saúl por la autoridad que tiene Saúl. No porque Saúl en sí sea perfecto y bueno y que esté tomando buenas decisiones. Como ya hemos visto en todos estos capítulos, Saúl es un personaje que carece de mucha sabiduría, carece de muchas cualidades buenas y que agradan al Señor. Y más bien está siendo disciplinado por el Señor y por el profeta Samuel incluso, en un punto de la historia. Sin embargo, hay algo muy importante en lo que David dice, que es: no debo tocar al ungido porque el Señor lo ha elegido. El Señor mismo lo ha elegido. Por más que Saúl haya cometido tantos errores hasta ahora, aún era la autoridad del pueblo de Israel, la autoridad que Dios mismo había puesto. Y David, en obediencia a Dios, se sometía también al reinado de Saúl hasta el momento en que el Señor mismo sacara a Saúl del trono de Israel. Aquí observamos dos cosas, dos cualidades muy buenas en David. En primer lugar, que sometía su voluntad a la de Dios por más que fuera difícil.
De hecho, para David debió haber resultado muy tentador en este momento donde tenía a Saúl en una posición tan vulnerable, y él tenía claramente la ventaja de simplemente sacar su espada y matarlo y olvidarse de estar temiendo por su vida, huyendo de lugar en lugar, con temor de que Saúl lo alcanzara y lo matara, junto con todos sus soldados. Sin embargo, David sabía que esa no era la voluntad del Señor. Una acción que aparentemente parecía tan buena no podía ser buena si es que verdaderamente iba en contra de los mandatos del Señor y de los principios que el Señor había mandado. Si bien Saúl no era perfecto, Saúl tenía la autoridad que Dios le había dado al nombrarlo como rey de Israel. Entonces podemos ver que, aunque resultara muy difícil y trajera muchas inconveniencias a su vida, David sometía, no tomaba el camino fácil, sino que agarraba y por más que él aparentemente lo perjudicara, decidía obedecer al Señor y poner su vida en riesgo y pasar aún más incomodidades y aún más escasez quizás, pero no fallarle al Señor. Y en segundo lugar, vemos que David no se dejaba engañar por consejos que aparentemente eran muy lógicos y que quizás hasta bien intencionados. Sin embargo, cuando David los escuchaba, los contrastaba con lo que él conocía del Señor. Y esto es algo que nosotros también debemos aplicar en nuestras vidas. Quizás tenemos amigos del colegio, amigos del barrio, familiares, que con muchas buenas intenciones nos quieren aconsejar cosas que aparentemente sí, ¿no? Tiene sentido y son muy ventajosas para nosotros, pero debemos parar un momento y pensar, ¿este consejo que estoy recibiendo va en contra de alguno de los mandatos del Señor? ¿Va en contra de alguno de los principios que Dios muestra en su palabra? si la respuesta es sí, por más ventajoso y aparentemente beneficioso que sea este consejo, debemos rechazarlo. Finalmente, vemos que al final David perdona la vida de Saúl, corta una parte de su capa y luego sale al encuentro de Saúl no para pelear con él, sino para buscar la paz. A partir del versículo 7 dice: Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó: «Mi señor, el rey». Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl: «¿Por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo ha puesto a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije: nunca le haré daño al rey. Él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano. Es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matar». La respuesta tranquila de David aplaca la ira de Saúl, quien por esta ocasión reconoce el carácter de David y aun que el Señor mismo lo ha nombrado como el siguiente rey. Esto lo vemos en el versículo 17, donde Saúl le dice a David: «Eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto que has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta que ciertamente tú serás el rey, de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes». Entonces David le prometió esto a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Aquí vemos que es Saúl mismo quien está reconociendo que David ha hecho bien, que David ha respondido con bien el mal que le estaban haciendo. Y aunque esto a los estándares del mundo suene muy loco, muy ilógico, muy tonto, sonso incluso, para el Señor no es así. Para el Señor el responder el bien con el mal, el responder con humildad, el responder con obediencia, aún ante la violencia y ante la viveza de otras personas, es algo que es agradable a sus ojos. La obediencia de David al Señor trae bendición. Dios salva su vida no a través de la violencia y del ingenio y de la fuerza de David, sino a través de la misericordia y de la humildad. De la misma manera, si nosotros renunciamos a nuestra forma de vivir, actuando según nuestro propio parecer y según nuestras propias fuerzas,
y más bien en su lugar sometemos nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios y de sus mandatos, vamos a ver cómo el Señor obra en nosotros, en nuestras circunstancias, en nuestros corazones, de la misma manera que David lo vio. En el capítulo 22 que vimos la semana pasada, vemos cómo David lamentablemente tomó una mala decisión, dejándose guiar de acuerdo a su propio parecer, que trae como consecuencia la muerte de muchas personas. Y él tiene que asumir eso. Sin embargo, en este capítulo 24 vemos cómo David hace completamente lo contrario. Y cuán diferente es el resultado cuando él somete su vida y aunque parezca que la está arriesgando por obedecer al Señor y mantenerse fiel a Él. Y vemos cómo el resultado no es la muerte de muchas personas, sino más bien es la salvación de muchas vidas, de la de David y de sus hombres. Así que chicos, vamos a orar para que, así como David aprendió a someter sus decisiones a la voluntad y a los mandatos del Señor, nosotros también aprendamos a someter nuestras vidas a Él, por más que cueste. Y también para que nosotros examinemos todos los consejos que recibimos y no nos dejemos guiar por ellos, sino que más bien los pongamos a prueba, los contrastemos con la palabra para que obedezcamos al Señor por encima de cualquier voz humana. Oremos. Señor, gracias Padre, porque a través de la vida de David, un personaje tan parecido a nosotros, Señor, tan imperfecto, tan pecador, un personaje tan humano que tomaba malas decisiones a veces, que se asustaba y que sufría, y aún así aprendió a confiar en ti y aprendió a depender de ti y a obedecerte, aunque todos los demás le dijeran que haga lo contrario. Señor, haz eso en nuestras vidas también. Ayúdanos a de verdad confiar en ti más que en nuestro propio entendimiento, más que en nuestra propia inteligencia, Señor. Ayúdanos a confiar en ti más que en cualquier consejo humano. Ayúdanos a buscar a tu palabra, Señor, como la guía en nuestras vidas, a la hora de tomar decisiones, a la hora de actuar. Señor, en lugar de buscar consejo en otras personas que no te conocen. Padre, si pudiste hacer eso en la vida de David, te pedimos que por favor también lo hagas en nuestras vidas, Señor. Que con tu poder, con tu misericordia, con tu gracia, toques nuestro corazón tan necio a veces y demuestres una y otra vez y las veces que haga falta que obedecerte siempre va a ser la mejor opción, Señor, y que podamos comprobar, así como comprobó David, que la obediencia a ti siempre trae bendición. Señor, también te pedimos que cualquier consejo o mensaje que recibamos lo examinemos a través de tu palabra, Señor, que la contrastemos siempre con lo que tú nos has revelado en la Biblia. No queremos dejarnos engañar, Señor, por ideas, por consejos que no vienen de ti. Ayúdanos a obedecerte en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Que tu palabra sea nuestro primer consejero. Gracias, Señor, por el día de hoy. Te pedimos para que esto no quede en simple teoría, sino que de verdad lo podamos aplicar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Animarlos nuevamente a leer la Biblia, leer la historia de Samuel. Si es que se han atrasado, no se desanimen. Vuelvan a leer el capítulo que estamos el día de hoy, el capítulo 24. Y únanse al resto de adolescentes que también están luchando por leer la palabra de Dios todos los días y aprender de ella y aplicarla en nuestras vidas. Cuídense. Que Dios los bendiga.